Bueno, muchachos, buena tarde, ¿cómo están? Bien. La clase pasada el lunes me dio un poquito de gente, quedó más, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? No. Ustedes sí estaban aquí, pero veo más gente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que problema? Subieron el pago. Bueno, ese fue tu problema. Listo. ¿Quién más no estuvo el lunes? Cuéntame, ¿qué se pasó? Y no me dieron la disponibilidad de salir temprano del trabajo, entonces no pude venir, como no me dan colaborar con el horario, entonces decidí hacer el Ah, ya. ¿Quién más no estuvo en la clase pasada? Cuéntame. ¿Un problema para registrarla? ¿Qué problema tuviste? ¿Te tocó? Ah, ya. Y ahí te buscaron y te encontraron ahí. ¿Y a ti? También. ¿Y a ti? También. ¿Quién más? Nadie más. Todos los demás estaban acá. Pero les cuento una cosa, que vuelve y se presenta el mismo problema del lunes. ¿Quién me explica cuál fue el problema que enfrentó el lunes? ¿Quién me ayuda? Nuevos y ya hacen 3 clases atrás. Ahí está. O sea, el lunes prácticamente tuvimos que volver a empezar. Hoy llegan estudiantes nuevos y tenemos que volver a empezar. Esa es la pregunta. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Ustedes van a decir, yo no tengo la culpa. ¿Cierto que no? Y ustedes no la tienen. ¿Cierto que no? Pero nosotros tampoco. Muchachos, lo único que les voy a pedir en este momento a los estudiantes que llegan hoy por primera vez, me hacen el favor con los compañeros, como nos toca a todos los universitarios, incluyéndome a mí, porque yo también lo soy, ponerlos al día. ¿Listo, muchachos? Open your mind y vamos para adelante. ¿Listo? Es lo único que podemos hacer. Y hágale con berraquera, que tenemos que seguir es para adelante. Bueno, muchachos, esta actividad que estamos realizando el día de hoy la estoy grabando. O sea, la clase del día de hoy está siendo grabada. Por cierto, en la plataforma, para los estudiantes que llegan por primera vez, la clase primera, la primerita que hicimos, está grabada ahí en la plataforma. Deben de ingresar en este momento a la plataforma y fijarse en la parte de las pestañas donde dice unidad didáctica número 1. Ahí abajo. Allá dice clase del 20, ¿qué? Del 1 de agosto. Exactamente. La clase del día de hoy también está siendo grabada y al finalizar ahorita también la vuelvo y la monto a YouTube. Listo. Bueno, ¿qué hay? ¿Cómo? Sí, no hay internet. Ubícate en otra aquí. Listo. Bueno, estábamos haciendo un ejemplo de lo que era el proyecto de GBI, el anteproyecto de GBI. Eso era lo que estábamos haciendo. Un ejemplo, ¿de acuerdo? Ya se estaban dando cuenta porque yo prefiero trabajar en esa sala, porque aquí el calor es del carajo. ¿Qué pasó hoy? Que el lunes, algunos estudiantes, vea pues cómo son las cosas. El lunes algunos estudiantes se quejaron, pero del otro grupo, se quejaron porque yo los traté muy mal. Cuando les dije que por favor que se retira, pues que solamente los estudiantes de los 74 se quedaron en el salón, que los demás los dejé en clase y que los traté muy mal, que los saqué muy feo del salón. Ahí está. ¿Verdad? Por eso sí se quejaron. Pero sí se quejaron de que yo los traté muy mal, porque los saqué muy feo del salón. Entonces, para evitar ese problema, vengo a mi salón correspondiente. Así son las cosas. Eso son las cosas con respecto al manejo de la información, con respecto
respecto a las situaciones que se plantean. En realidad los muchachos están muy molestos, bastante molestos. Y con justa razón. Claro, yo no trabajo, pero ellos no lo saben. Ustedes ven a uno como profesor y lo ven a uno como este carnet, usted me responde. Desde aquí. Y toda la semana pasada, y ayer, y el lunes, he recibido, me ha tocado enfrentar chicharrones muy maduros como el que me enfrenté el día de hoy. Hoy dicté una clase de 6 de la mañana a 7:30. Solo que hoy me demoré un poquitico más, se me fue el tiempo y terminé la clase a las 7:30. Perdón, a las 7:37. Entonces abrí la puerta para que mis estudiantes salieran. En el momento en que yo la abro, entran todos los estudiantes, pero entraron con una muy mala actitud. Se entraron y se sentaron y venimos a que nos den clase y denos clase. Yo no soy el profesor de usted. No, pero usted nos tiene que dar clase. Muchachos, yo no soy el profesor de usted. Me tocó ir hasta la facultad y llamar a la secretaria para que hablara con los muchachos. Finalmente los muchachos estaban muy molestos conmigo que porque yo no les daba clase. Entonces, es una situación que se me viene presentando muy incómoda. Entonces yo, para evitar, me hago en mi saloncito el que me asignaron, caliente, caluroso, como sea, pero aquí estoy con ustedes. ¿Listo, muchachos? Pero yo entiendo la situación y como la única persona que ven al frente de la situación es a mí, entonces todos me caen a mí. Bueno, listo, muchachos. Bueno, nos ubicamos, por favor. Entonces, recuerden que nosotros habíamos empezado un archivo y yo les dije que lo subieran a mis archivos privados. No, yo no les dije que los colocaran en mis archivos privados. Creo que sí. Sí, ahí están. Sin embargo, yo lo voy a montar aquí. Entonces miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Unidad didáctica 1. Aquí está el ejemplo del anteproyecto, vean. Ejemplo del anteproyecto. Creo que yo ya lo subí. Vamos a ver si este es. Sí, ahí está. Y claro, este es, ¿se acuerdan? El uso del agua. Claro, véanlo aquí. Entonces, por favor, me lo abren todos, incluyendo los que llegaron por primera vez hoy. Y váyanse metiendo en el cuento. ¿Listo? ¿Lo encontraron? Está allá abajo, al final. Después de donde dice fuentes de consulta, hay un elemento que dice ejemplo anteproyecto de GBI. Descargan, lo descarga automáticamente, lo abren y listo. Se van a encontrar entonces con este archivo. Recuerden que ustedes para trabajar deben de activar este icono. Es algo que se tienen que acostumbrar. Entonces, la expresión que ustedes me dicen, no, esas cositas a mí me estorban, quítame esas cositas. Esas cositas son las que evidencian la configuración del archivo. Por eso tienen que estar ahí y ustedes se tienen que acostumbrar a ellos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el tema que habíamos propuesto como ejemplo para lo que ustedes me tienen que entregar se llama recursos naturales, el uso del agua. Ahí vamos, ¿cierto que sí? Ahí vamos. Entonces, realizamos la portada y empezamos el trabajo. Recursos naturales, el uso del agua. Descripción del problema. En la actualidad parece que los habitantes del municipio de Medellín no son conscientes que el agua es un recurso natural indispensable para la supervivencia, y por ende no le están dando el uso adecuado. Esto es una especie de hipótesis. Al parecer no son conscientes de que el agua es un recurso para la supervivencia y no le están dando el uso adecuado. Descripción del problema. ¿Listo? Planteamiento y formulación del problema, recuerden que siempre se hace en forma de pregunta. Por eso, por favor, recuerden que yo les dije que me colocaran aquí un signo de interrogación, ¿cierto? Me colocan signo de interrogación ahí.
Signo de interrogación. Ahí. Véalo aquí. Listo. ¿Quedaron conmigo? ¿Listo? ¿Listo? Vale. ¿Vamos bien? Correcto. Luego, la justificación que habíamos hecho era la siguiente. Nuestro estudio sobre los recursos naturales, específicamente el que se refiere al uso del agua por parte de los habitantes del municipio de Medellín, permitirá evidenciar las diferentes formas en que las personas utilizan este recurso. Hasta aquí está dado, mírenlo, miren, hasta aquí está evidenciado cuál es la situación. O sea, lo que usted conoce, que usted sabe del tema, es, al parecer, nuestro estudio de los recursos naturales el agua por parte de los habitantes. En la segunda parte está por qué es necesario hacer ese proyecto, porque permitirá evidenciar las diferentes formas en que las personas utilizan este recurso. Ahí está evidenciado por qué es necesario hacer el proyecto. ¿Listo? Y luego dice, a través de esta evidencia será posible dar a conocer procesos más adecuados para el buen uso de este recurso natural. Y ahí está uno de los beneficios que se pueden, o de las ventajas que se pueden obtener al hacer este proyecto. ¿Listo? O sea, que el trabajo que ustedes me van a presentar va a tener una justificación. Y esa justificación tiene que tener esos tres elementos. Yo los voy a revisar. Entonces yo reviso, sí, aquí me dijo esto, aquí me dijo esto, aquí me dijo esto. Entonces, ¿yo qué necesito, muchachos? Necesito que cuando ustedes me realicen eso, yo lo evidencie, que yo no tenga que colocar y dónde colocó los beneficios, que yo no tenga que escribirles y dónde está, por qué es necesario el proyecto. Entonces, yo necesito que eso aparezca para que no haya un reproceso. Dime. Profe, usted también subió el formato de que empezamos. Claro, ahí está. Claro, está en la plantilla. La plantilla es el formato, claro. Eso siempre está ahí. Claro, tiene razón. Ahí está en la plataforma. Véalo acá. Véalo acá, véalo. Plantilla anteproyecto de GBI. ¿Listo? Ok. Bueno, sigamos. También habíamos colocado el objetivo general. Decíamos que el objetivo general tenía varias características. Una, entonces, está que comienza en un verbo en infinitivo, que inicialmente propone una acción, ¿cierto? Que luego a quién se le da esa acción, sobre quién se ejerce esa acción, y finalmente, pues, cómo concretar esas acciones, en qué se concretan, es determinar los usos que se le está dando al agua, teniendo en cuenta que al parecer los habitantes del municipio de Medellín no se han hecho conscientes que es un recurso natural indispensable para la supervivencia. Si usted se fija en el objetivo general y en el planteamiento y formulación del problema, encuentra, claro, una similitud total, porque realmente lo sacamos de allá. Si el proceso se viene dando correctamente, usted hacer el objetivo general le va a resultar muy sencillo. No se me puede desviar en ningún momento del objetivo que quiere plantear. Sigamos. Luego vienen los objetivos específicos, que creo que ahí vamos, si no estoy mal. ¿Cierto que sí? Dice entonces, los objetivos específicos parten de un objetivo general, el cual nos indica la dirección de nuestro proyecto. Recuerden que para el caso que estamos haciendo, nuestro objetivo general es verificar el uso que le están dando al agua, el uso que se le está dando. Eso no se puede perder. ¿Qué vamos a hacer? 3 o 4 objetivos específicos que me permitan saber o alcanzar el objetivo general. Esa es la clave. 3 o 4 objetivos específicos que yo los vea y me permitan alcanzar el objetivo general. Listo. Aquí hay unos ejemplos. Los objetivos específicos deben ser cuantificables, medibles, concretos, realistas. Esto no es un trabajo de colegio. Por lo tanto, yo
yo necesito que lo que ustedes me coloquen aquí como objetivos específicos no pueden ser cosas inventadas y que no se vayan a cumplir. Porque yo inmediatamente lo leo y yo le digo, esto nunca lo podrá cumplir. Para esto necesita inversión y plata, usted no la tiene. Para esto tal cosa, para esto necesita desplazarse hasta por allá. Entonces no, háganme cosas que no sean por allá inventadas, cosas muy lindas, eso no me sirve, eso les va a rebajar nota en el trabajo. Háganme cosas reales, háganme cosas que yo pueda decir, uy sí, esto está bien, uy sí, esto lo puede lograr, ¿correcto? Bueno, entonces bajemos. Miren que aquí, convocar a una reunión es un objetivo, cuantificar la realidad actual es otro objetivo específico. Vamos a los nuestros. Entonces, por favor, bajamos hasta aquí y nos ubicamos acá. Lo primero es que también los objetivos específicos se redactan iniciando con un verbo en infinitivo. Dime, ¿quién me llamó? Nosotros hemos hecho eso. Ya le dimos la clase. Sí. Habíamos hecho solo uno, que era el de la encuesta virtual de este curso. Ok. ¿Y dónde está? Bueno, otra vez, no hay problema. Entonces, realizar una encuesta que permita evidenciar de forma clara los diferentes, las diferentes formas en que se está usando el agua por parte de los, ¿por parte de quién? Los habitantes del municipio de Medellín. Punto. Listo. Me hacen el fa, dice aquí borre toda la explicación anterior y bueno, listo. Entonces vamos a hacer solo uno. ¿Cuál sería otro, por ejemplo? Otro, inventemos otro. A ver quién me lo dice. Si se quedan callados, como suelo decirlos, hasta aquí llega la clase. Así que me tienen que decir alguna cosa. Puede ser, no sé, ejemplo, graficar la respuesta. Claro, excelente. Para mostrar de forma más clara el resultado. Eso es correcto. Eso se llama, bueno, es graficar los resultados obtenidos en la encuesta con respecto al uso que era. Ahí está, muy bien señorita. Entonces coloquémoslo. Graficar los resultados obtenidos en la encuesta con respecto al uso que se le está dando al agua por parte de los habitantes del municipio de Medellín. Listo. Eso, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso se podrá o no se podrá? Claro, eso es una cosa concreta, eso es una cosa real, eso voy a obtener unos valores, voy a obtener una cuantificación. Entonces eso sí se puede. Por eso, lo que ustedes me pongan como objetivos específicos no pueden ser, esto me lo utilizan mucho, desafortunadamente tengo que ser muy reiterativo en esto. No puede ser objetivo específico, concientizar a todos los habitantes del municipio de Medellín que el agua debe ser utilizada correctamente. Entonces yo le coloco ahí debajo. Necesito saber el monto de dinero que usted va a invertir para hacer esa campaña. Eso es lo que yo le coloco. ¿Y por qué? Porque imagínense, como yo les dije la otra vez, el
Metro de Medellín lleva 20 años funcionando y diciéndole a la gente con una campaña de la cultura Metro que por favor primero dejen salir para poder entrar, y no se apoyan. Y llevan 20 años dándole al mismo cuento todo el día y nada. Llega el metro y queremos entrar sin dejar salir. Yo soy uno que, por ejemplo, digo que la gente va a tomar esa actitud y yo salgo es por la mitad. Y alguien me va a hacer por este lado y me le hago aquí. Y me tira por este lado y me le hago acá. Y se forma el entorno ahí. Pero lo hago a propósito. Porque es que primero hay que dejar salir. Entonces, muchachos, no quiero que me coloquen esos objetivos, esas cosas bonitas. Usted me coloca esas cosas así, yo mío rebajo, esto está mal, y empiezo a rebajar. Necesito cosas concretas, reales y verdaderas. Bueno, listo, no más. No más. Me hacen el favor, dice borre toda la explicación anterior, entonces borremos hasta aquí, vea, hasta aquí. Recuerden que se borra con la tecla suprimir. Listo. Y ahí quedaron dos objetivos específicos. Dime. ¿Una qué? ¿Un anuncio para qué? Pues para eso, ¿Pero para qué? ¿El anuncio es para qué? No, señor. No. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos interesa que la gente use bien el agua. A nosotros en este caso nos interesa saber cómo usan el agua. Por eso no se pierda. No se pierda. Si usted me dice algo, por ejemplo, como verificar en las escuelas con los niños si existe un plan para mostrarles cómo se usa el agua, ahí sí le creo. Porque puede ser que sea muy complicado ir a una escuela, pero mira que no estás perdiendo el norte. El norte es averiguar cómo usan el agua. ¿Qué uso les están dando? ¿En qué forma usan el agua? ¿En qué forma? Yo lo planteo, mejor dicho, es porque eso les ocurre mucho. Ustedes empiezan por aquí con una cosa y pasan a otro ítem y ¡prum!, la cambian. No. Si se fija en esos aspectos que colocamos, en todos la palabra uso aparece. Mírelo y verá, repáselo, mírelo. Mire la descripción, ¿habla del uso o no? Mire el planteamiento, ¿habla del uso o no? Mire la justificación, lo mismo. Mire el objetivo general, lo mismo. Y mire los objetivos específicos, igual. Entonces eso nunca se pierde, esa línea nunca se pierde. ¿Listo? Ok, listo. Entonces ya se guardaría, se guarda y se subiría a la plataforma. Este es el ejemplo de lo que tienen que hacer y entregar. Ese es el ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, les recomiendo, ahora sí, guárdenlo. Eso debe estar en la carpeta de descargas y les recomiendo que lo suban a mis archivos privados. Súbanlo allá por el día que lo necesiten, como para ir a pastelear a ver si me dan una idea. Mis archivos privados, por acá. Despliegan, me dicen mis archivos privados. Ciérrenlo, si lo van a subir, ciérrenlo. Debe estar en descarga si lo descargaron de la plataforma. Y no es sino que lo arrastren y lo pongan ahí. Y dan guardar cambios y ya. ¿Listo, muchachos?
muchachos. Muy bien, listo. Bueno, ahora, ¿qué necesito? Se me ubican, por favor, nuevamente ahí en la plataforma. Se me ubican ahí en la unidad didáctica número 1. Y porfa, entonces, cuadremos ya. Si ustedes observan, dice enlace para subir el anteproyecto de GBI, 5%. Si lo ven, no le hagan clic todavía. Yo le voy a editar ajustes. Y hoy estamos a 10 de agosto. Esto sería para entregarlo el día martes 16 de agosto hasta las 11:55 de la noche. Entonces 16 de agosto hasta las 11:55. Usted me entrega un archivo. Listo, le va a guardar y listo. Por favor, le dan F5 a la plataforma y se darán cuenta que a la izquierda en el calendario, miren hacia abajo el calendario. Ahí está, ya debe aparecer en el día 16 en el calendario. ¿Cierto que sí? Y se pasan el puntero del mouse, ahí mismo les dicen que hay una actividad ese día para entregar. ¿Cierto que sí? Bueno, listo, muchachos. Siguiente detalle, me hacen el favor y se fijan donde dice, momentico por favor, este archivo donde dice propuestas sobre temáticas para el proyecto de GBI. Le hacen un clic, no lo tienen que descargar porque ahí perfectamente se puede leer. Propuestas sobre temáticas para el proyecto de GBI. ¿Sí lo ubicaron? Ok, entonces, ¿qué van a encontrar ahí en este documento? Dice que a continuación encontrará una lista de posibles temas que podrá utilizar para el desarrollo de su proyecto de GBI. O sea, yo le estoy dando 16 posibles temáticas. Usted se puede basar en una de ellas para plantearme a mí su anteproyecto. Estos temas están sujetos a las sublíneas de investigación propuestas por la Facultad de Ingeniería. La sublínea 1 habla sobre la gestión pedagógica. Entonces yo le propongo 4 posibles temas. Usted dirá, no, esto no lo manejo, de esto no tengo idea, esto no me interesa, esto no me gusta. Listo. Siguiente sublínea. Sublínea 2, innovación tecnológica y desarrollo de procesos. Entonces, por ejemplo, aquí dice una, evolución de la tecnología desde la aparición de los circuitos integrados. Eso es un tema bastante técnico, como muy propio para ingeniería, ¿cierto? Bueno, mire, está muy interesante. Uso de la tecnología, una mirada desde los géneros y las etapas de la vida del ser humano. Ese sí puede ser un tema para usted, para psicología, para trabajo social, para comunicación social, inclusive para administración de empresas. Ese puede ser un tema. ¿Listo? Bueno, la tercera sublínea de investigación que propone la Facultad de Ingeniería es el manejo sostenible de los recursos naturales. Y se proponen estos 4 temas. Por decir algo, asimilación del cambio climático. Esto que estamos viviendo en este momento, en este salón, este calor tan horrible, ¿cierto? Pues tiene una razón. Y yo sí les puedo dar testimonio de ello, porque les cuento que hace 40 años, que es muy poquito tiempo, realmente es muy poco tiempo, pues estoy refiriéndome a cuánto tiempo lleva el ser humano sobre la faz de la Tierra. Pues 40 años es muy poquito. Y hace 40 años el clima, solo el clima de Medellín, era una cosa deliciosa. Eso era suavecito, templadito, rico. A esta hora, por
por ejemplo, ya empezaba a ser un clima así todo agradable, medio calientico, medio frío, así era el clima de Medellín. Por eso a Medellín le decían la ciudad de la eterna primavera. Eso le decía, porque aquí el clima era wow, y soplaban esos vientos del norte hacia el sur, ese viento que siempre sopla del norte al sur, y refrescaba toda la ciudad se veía siempre clarita, siempre bonita y siempre hermosa. Hasta hace poco, en el primer o segundo semestre de este año, donde la ciudad tuvieron ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? El día sin cargo y todo eso, porque había mucha contaminación. Era increíble, muchachos, jamás en mi vida, todos los años que tengo, jamás en mi vida había visto la ciudad de Medellín, que yo no la podía ver desde donde veía, no se veía. Y era impresionante la polución, la contaminación tan horrible. Entonces algo está pasando, asimilación del cambio climático, cómo las personas están asumiendo el cambio climático. No es extraño, ustedes me dicen, pero ¿por qué sale con unos ejemplos tan raros? No es extraño que la moda vaya relacionada con el cambio climático. Entonces no es extraño. Por eso, por ejemplo, las muchachas ahora utilizan esos chores tan corticos. Y eso está de moda, ¿sí? Yo que sí, eso no es gratuito. Usted se imagina que esto fuera tipo tumba. 9 grados centígrados. A ver quién se pone chores. Lo quiero ver. Con 9 grados centígrados. Y nosotros cuando estamos a 14 gritamos de frío, como era con 9. Y hay veces Tunja puede llegar a 5 grados. Entonces, eso de chores no. Eso depende mucho del clima. El cambio climático ofrece una cantidad de cosas. Bueno, sigo. Sublínea 4, mejoramiento del hábitat. Las personas como apoyo al mejoramiento del hábitat. Es decir, por ejemplo, las personas, ¿cómo pueden contribuir a que el hábitat, o cómo las personas influyen sobre el hábitat? Listo. Interpretación del espacio público por parte de las personas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, Medellín es una ciudad que se ha preocupado mucho por el manejo del espacio público. Entonces usted tiene zonas donde las han tratado de organizar de manera tal de que haya espacio para los automóviles, espacio para los ciclistas y espacio para los peatones y espacio para recrearse. Entonces existe una cantidad de cosas que pueden llegar a ser interesantes. Lo urbano y el hábitat. Lo urbano y el hábitat es un tema muy interesante. No es sino usted pararse en esa ventana y mire la montaña llena de casas casi hasta allá arriba. Eso es grave. Eso es gravísimo. Mire el río. Muchas veces nos va a ocurrir en esta sala que el río Medellín baja mucho el caudal por la alta temperatura y se viene ese olor del río Medellín y entra por acá. Y es impresionante el olor de ese río. Y eso es lo urbano. Lo urbano, ¿cómo afecta el hábitat? Lo urbano. Mire la cantidad de carros. Ahora, mire los árboles, los que tenemos. Mire cómo pasa el metro. Eso hace parte de lo urbano. Versus el hábitat en que vivimos. En fin, 16 subtemas. 16. Temas. Usted verá de pronto si alguno de esos le sirve. ¿Correcto? ¿Correcto? Bueno, ciérrenme ese documento. Y si alguno de ustedes selecciona alguno de esos temas, ustedes me hacen el favor y buscan una carpetita de color azul. Y ahí encuentran los 4 documentos de cada una de las sublíneas que les acabo de mencionar, pero ya ampliado. ¿Listo? Por si a alguien le interesa. ¿De acuerdo? ¿Hay información? Sí, información de cada una de las sublíneas. ¿Sabe que de ahí mismo se puede? No. Si usted escoge una de las temáticas de esas sublíneas que yo le estoy proponiendo, entonces dice esta sublínea a qué se refiere realmente, entonces usted va a ir a leer. Amplía para saber exactamente a qué se refiere. Listo. Bueno, si usted no escoge ningún tema, ninguna temática de ahí ni nada, pues no tiene que poner en esas.
Bueno, listo muchachos. Hasta aquí llegamos a esta primera parte del proyecto de EGB. Ya queda por cuenta de ustedes entregar ese trabajo. Y muchachos, por favor les pido que sean lo más acercado a lo que aquí hemos hablado, porque el retroceso es más tedioso que el proceso inicial. ¿Por qué? Porque si usted no hace las cosas mal, primero desafortunadamente le toca rebajarle la nota, y segundo, volverlo a hacer y volverlo a revisar, y si vuelve y queda malo, volverlo a hacer y volverlo a revisar. Entonces, ¿ahí nos quedamos todo el mes? No, perdón, todo el semestre. No, por favor, me lo hacen bien. Un detallito, por favor, se me olvidó comentarles. Acá donde dice enlace para subir el anteproyecto de GBI, le hacen un clic, por favor. Ustedes se van a encontrar con esto. ¿Cierto que sí? Se llama la rúbrica para la entrega del anteproyecto de GBI. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica son las condiciones que yo le pongo a usted para que me entregue el trabajo a mí. Por lo tanto, se deben de ceñir a esas condiciones. Por ejemplo, la condición dice que debe haber una portada, ¿cierto? Dice que debe de haber una tabla de contenido. Nosotros le hicimos tabla de contenido. Sí. Sí, ¿cierto que sí? La otra, listo. Ok, sí. Que debe existir el nombre completo del proyecto, que debe estar la descripción del problema, que debe estar el planteamiento y la formulación del problema, que debe estar la justificación, que debe estar el objetivo general y que debe estar los objetivos específicos. Entonces yo le digo aquí, usted lo diseña adecuadamente cuando me lo entregó como es. Usted, aquí dice, diseña adecuadamente la descripción del problema. O aquí dice, se le dificulta diseñar la descripción. Es cuando usted me entrega las cosas como no son. Entonces yo empiezo a rebajarlo. Y en el peor de los casos fue que no la hizo. Entonces, peor aún. Yo les voy a hacer una recomendación muy sencillita. No busquen absolutamente nada de lo que tienen que digitar en internet. No lo busquen. O sea, eso debe salir como de su iniciativa, de su... O sea, lo que sí deben de hacer, entonces pilas con esta rúbrica. Devuélvanse, por favor, devuélvanse. Lo que sí deben de hacer, y otra clave que les doy para poder seleccionar adecuadamente el tema, es este. Se me ubican, por favor, ahí en la unidad didáctica número 1 y van a encontrar estas fuentes de consulta. Estas fuentes de consulta. ¿Cierto? Hay 5. Entonces usted propone el tema de... Usted propone el tema de la... No, esperen, les voy a colocar otro ejemplo. Del maltrato infantil. Usted propone ese tema. Entonces, usted se viene para el cielo. Hágalo, clic. Aquí ahí. Entonces, se viene acá. Y entonces ahí va a escribir. Pero si no quiere, ¿Cómo? Si no quiere, lo deja solo por iniciativa de... ¿Lo hace por dónde? Sí, pero hay un detallito. Usted va a tener después que hacer un marco teórico. El marco teórico va a ser uno de los procesos más exigentes de este trabajo. Pero ese es el proyecto ya. Claro, pero es que esa es la base. O sea, llegará un día donde tendrá que ir a buscar información del marco teórico. Si no la encuentra, se va a tener que volver a cambiar el proyecto. Entonces no que la encuentre desde ya. Es decir, hacer un sondeo de si existe o no existe información adecuada para ampliar el tema, alrededor del tema. Entonces yo aquí escribo, por ejemplo, maltrato infantil. Háganlo conmigo, por favor. Maltrato infantil. Y le digo búsqueda. Aquí me dice que encontró 18 artículos relacionados con maltrato infantil. Entonces aquí dice, aquí está el nombre de esta persona,
Aquí está el título del artículo y aquí está, dice texto en español. Háganle clic ahí en texto en español. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que haga un sondeo de si el tema de maltrato infantil tiene buena información que va después a necesitar. Tiene buena información. Entonces, vean, aquí me encontré con un artículo. La característica de los artículos que tienen acá es que todos tienen su autor, su año, su título, su ciudad, toda la información que usted necesita para hacer la lista de referencias la tiene ahí. Es más, miren, vean lo que hay aquí, vean lo que hay aquí. ¿Qué dice aquí? Para citar este artículo, o sea, me da la forma de yo poder citar el artículo. Esa es una de las características que tienen esas fuentes de consulta que les di. Me hacen el favor, cierran eso y abran por ejemplo Google Libros y escriban ahí maltrato infantil. ¿Se cayó el internet? Maltrato infantil. Y aquí ahí aparecen libros acerca del maltrato infantil. Entonces, por ejemplo, maltrato infantil y un estudio de caso. Le hace clic ahí y ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un libro digital, obviamente, digital sobre el maltrato infantil. De ahí puede usted sacar algún tipo de información para ampliar el marco teórico de su proyecto. Lo que le estoy pidiendo yo es que haga un sondeo a ver si existe o no existe información válida sobre el tema que usted selecciona. ¿Listo? Por ejemplo, algo que nos dio dificultad el semestre pasado, no sé, a lo mejor ya sí existe información, porque eso puede suceder, pero una estudiante fue a hacer un proyecto sobre bisutería. ¿Qué es la bisutería? Es correcto, todo esto de manillitas, adornitos y cositas y todo eso. El tema, pues sí, pero cuando fuimos a buscar información, no había nada. Habían artículos en blogs que cualquiera escribía y eso no sirve. Por eso, muchachos, les decía yo la otra vez, ustedes ya deben de abandonar esas cosas de buscar en internet, en Google, y en blogs, y en Buenas Tareas, y en el Rincón del Vago, y en el no tengo nada que hacer.com. Ya es fuentes válidas para consultar información. Muy bien, ciérrenme esa ventana. Cierren esa ventana y me hacen favor y me abren la que dice Sistema de Información Científica Redalic. Ábranla y me escriben maltrato infantil. Lo que aparece aquí son libros, artículos, cosas que tienen que ver con, si es que hay, pues, de recursos educativos digitales para la educación infantil. Uno va y mira y puede que encuentre algo ahí. Maltrato infantil, un problema multiético. Yo digo, uy, por aquí puede ser. Háganle clic ahí, por favor. Multifacético, ¿cierto? ¿Yo qué dije? Ay, perdón, disculpen. Listo. Y ahí está el artículo. Pregunta del millón. ¿Dónde encontraron este artículo? En la revista. Muy bien. La revista latinoamericana de psicología. No lo encontraron en internet. Internet fue una vía. Listo. Desde aquí también lo pueden usar ese artículo. Entonces, ustedes hacen un sondeo en todas esas fuentes y se dan cuenta que hay mucha información sobre el tema. Entonces ustedes dicen, el tema
este tema puede ser. ¿Listo? Bueno, cierren esa ventana por favor. Listo. Ok muchachos, creo que ya fui claro. Me hacen el favor y se pasan para donde dice unidad didáctica 2. Unidad didáctica 2. ¿Listo? Sí, suele suceder, a mí también me pasa, que cierro todo. Cierro la ventana que no es y es precisamente la del navegador. Me toca volver a entrar. Bueno, listo. Unidad didáctica número 2. En la unidad didáctica número 2 aparece en la parte inicial un video que no es para verlo en este momento, sino que ustedes lo ven ya después. Recuerden que es obligatorio que vayan a Macro, compren su paquete de Dorito gigante, su helado, compren una bolsa de salsa tártara, se sientan frente al computador, audífonos, a comer Doritos y a escuchar el video. ¿Listo? Ok, es el video. ¿Recuerdan que yo les expliqué lo que es un crédito académico? No. Les explico qué es un crédito académico. Crédito académico es una unidad de medida en el cual por cada hora que usted ve aquí en la universidad de cada materia presencial, usted por fuera le tiene que dedicar el doble, o sea, 2. Nosotros a la semana, ¿cuántas horas vemos GBI? 3. Bien, caballero. 3. Hora y media son 3 horas. Eso significa que usted a la semana le tiene que dedicar 6 horas a esta materia. Eso es un crédito académico. Es una unidad de medida. Esa es la razón por la cual cuando uno coge 6 materias y sumadas todas las horas que ve presenciales le da 18. Multiplique 18 por 2 y le da 36. O sea que usted tiene que distribuir a la semana 36 horas para todos sus estudios. Así funciona. Y ese es el crédito académico. Si usted le rinde a eso y gana todas las notas, aunque sea con todas las materias, aunque sea con 3, pero las gana, se supone que usted tiene un crédito académico bueno. Así haya sacado 3. Así haya sacado 3 en todas, a usted no le miran las notas, sino que le miran su promedio crédito. En el siguiente semestre vuelve y hace lo mismo. Todas sacó 3, todas las ganó, ¿cierto? Dio todos los créditos. En el siguiente semestre lo mismo. ¿Eso qué significa? Que su promedio crédito va bien, que usted en su estudio va bien. Pero si yo le pregunto a usted en el cuarto semestre, oíste, ¿cuál es tu promedio crédito? Y me dice, ¿cómo le parece el profe? Que es 12. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que su promedio crédito es 12. Si lo normal debe ser 18 y baja a 12 el promedio, ¿qué significa? Significa que canceló materias, que perdió materias, porque no aprobó el crédito. Entonces no entra a ser parte del promedio. Entonces, ¡pam!, baja el promedio. Y ahí es donde se mide realmente su fortaleza académica, con el crédito académico, no tanto con el promedio de las notas, sino el promedio crédito. Ahí es donde se mide. Bueno, entonces le estaba diciendo eso porque son 6 horas las que le tiene que dedicar. Entre esas 6 horas, vea ese video. Listo. Sigamos. Ese video lo ubica mucho. Sigamos. Dice, el primer tema que vamos a ver nosotros de aquí se llama CMAP Tools. CMAP Tools en realidad es un programa así, pequeñito, sencillito, programa muy fácil de manejar, pero curiosamente ustedes les van a empezar a pedir elaborar mapas conceptuales de documentos que les entregan. Un profesor le entrega un documento y le dice, por favor elabore un mapa conceptual con el documento tal. ¿Listo?
Entonces lo que se pretende en esta asignatura es que si ustedes se apropien de dos cosas. Una, del manejo de este programa, que es muy sencillo, ¿cierto? Dos, de lo que es el concepto claro y real de lo que es un mapa conceptual. ¿Correcto? Entonces, aquí está, háganle clic por favor, la página oficial de IHMC, que es la empresa que produce el programa. Háganle un clic ahí por favor. Dale un clic ahí y se va a encontrar con esta página. En esta página hay dos cosas vitales que necesitamos. Una, el primer elemento, que es este. El primer elemento, que es este, que es de donde pueden descargar el programa CMapTools para instalarlo en su computador. Uno, ¿cierto? Dos, vamos a utilizar en este momento este aspecto. Este es el mismo programa que se descarga por aquí, pero esto es manejado en la nube, en internet. O sea, no se descarga nada, no se instala nada, sino que usted accede inscribiéndose ahí de una manera muy sencilla, que ya lo vamos a hacer. Entonces, por favor, le dice Get Started. O sea, ese Get Started es como vamos a entrar. Listo. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Nos piden crear una cuenta, ¿cierto? Crear una cuenta, en ese botón naranja. Entonces háganle clic ahí por favor. Listo. Ojo, que esa cuenta que creen, esa es la que van a seguir utilizando. O sea, no la dejen en la memoria, sino que copien, ¿no? Lo que me pasa a mí, que se me olvida. Por ejemplo con Facebook hay programas que sí lo hacen como el Wix. Sí, ya te entiendo, pero este no lo he encontrado. No. Listo. Sí, digitan correo personal y cuando les pida un segundo correo, digitan el institucional. Correo personal y cuando les diga un correo opcional o alternativo, perdón, digitan el institucional. O sea, el de aquí. Uniminuto, donde dice organización, le colocan Uniminuto. Si no es requerido, pasa de eso. Luego van a tener que ir a su correo electrónico a confirmar la cuenta. Él les va a decir, vaya a su correo electrónico a confirmar la cuenta. Repito, él les va a decir, vaya a su correo electrónico a confirmar la cuenta. Entonces vayan por favor. Sale un letrero amarillo que dice vaya a su correo y revise, y confirme la cuenta. CMapTools, ok. Sí, CMapTools. Programa para diseñar mapas conceptuales.
Listo. Y una vez hayan ingresado, hayan confirmado en su correo, deben de llegar a esta página. Deben de llegar. Allá en el correo le mandan un mensaje y llegan a esa página. Bueno, creo que ya. Listo. Entonces, bueno, listo. Entonces ya le dan Start Within Your Semans. Listo. Entonces hacen un clic ahí y les va a hablar, les va a mostrar una interfaz que es la que les va a permitir hacer los mapas conceptuales. Ahí hacemos un alto. Recuerden que acaban de crear una cuenta para Semap Tools. Recuerden que tiene una contraseña. Entonces, por favor, que no vayan a decir, uy, ¿cuál era mi contraseña? ¿Con qué cuenta lo abrí? Escríbanla por ahí para que lo recuerden. Listo. Van a ingresar acaban de ingresar entonces al programa en la nube de Semap Tools, un programa que les va a permitir realizar mapas conceptuales. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Qué es un mapa conceptual? Oído a lo que les voy a decir. Un mapa conceptual es la representación gráfica de toda una serie de ideas. Por ejemplo, de un texto escrito, un documento que le entrega a un docente y le dice, me hace el favor y me elabora un mapa conceptual. Voy a empezar al revés, diciendo algo que pedagógicamente no se debería decir, pero no sé, eso me ha funcionado. Y es, hacer un mapa conceptual es muy difícil. Que yo debería estar diciendo aquí, no muchachos, relájense, eso es muy fácil. Mentira, les voy a estar diciendo mentira. Hacer un mapa conceptual es muy difícil. Esa es la razón por la cual los profesores ponen a hacer mapas conceptuales. Para poder hacer un mapa conceptual correcto, usted debe haber entendido muy bien el tema que acaba de leer. Esa es la razón por la cual los profesores ponen a hacer mapas conceptuales. Si usted comprendió correctamente las ideas que hay en el texto, hacer el mapa conceptual es muy fácil. El problema es entenderlas, ¿cierto? O sea, el nivel de comprensión y abstracción que yo haga del documento es el que me va a permitir hacer correctamente el mapa conceptual. Ya saben por qué los profesores ponen a hacer mapas conceptuales. Listo. Condensar en un gráfico de una sola hoja, tamaño carta, todos los conceptos más importantes de todo un texto, de un documento de 25 hojas, pues válgame Dios, complicado, ¿sí o no? Esa es la razón por la cual es tan complejo.
hacer, pero se hace, obviamente. Estoy utilizando psicología inversa. Ahora, por favor, ábranme una pestañita ahí vayan a Google, una pestañita, y van a digitar ahí mapas conceptuales. Y porfa le dan en imágenes, se van para imágenes. Les voy a mostrar lo que no es un mapa conceptual, lo que no es un mapa conceptual. Por si de pronto algún día usted ha hecho un mapa conceptual y lo ha hecho así parecido como yo le lo voy a mostrar, quiere decir que lo hizo mal. Listo. Entonces porfa, bajen un poquitico. Vamos a ver si encuentro como un ejemplo adecuado para mostrarles de lo que no es un mapa conceptual. Este creo que me sirve, vea. Este. ¿Sí lo encuentran por ahí abajo? Sí, por ahí abajo, búsquelo. Sí. Mírenlo ahí. Esto es lo que no es un mapa conceptual. Pero miren que ustedes escribieron en internet mapas conceptuales y eso fue lo que les salió. ¿Cierto? Entonces alguien esto lo interpretó como un mapa conceptual. Alguien lo interpretó como mapa conceptual, cosa que es incorrecta. Los mapas conceptuales están construidos de conceptos. Conceptos, no de ideas, no de párrafos. Y este está construido de párrafos. El que construyó este mapa conceptual no tuvo ningún problema. Fue cogiendo pedacitos del texto, copiar y pegar, y eso lo hace cualquiera. Eso es muy fácil. Ahí no hubo ningún nivel de abstracción, ahí no hubo ningún análisis, ahí no hubo ningún conceptos previos, ahí no hubo nada. Ahí fue copiar, pegar y ahí quedó el mapa conceptual. El otro detalle del por qué este mapa conceptual está malo es el siguiente. En un mapa conceptual siempre debe estar construido así: concepto, un conector y el concepto. Concepto, conector, concepto. Y aquí no hay ningún conector. Ninguno. Vean, no hay ninguno. No hay ni un solo concepto. Perdón. No hay ningún conector. Por lo tanto, este mapa conceptual así no es. Si usted alguna vez ha elaborado uno y se parece a este, quiere decir que lo hizo mal. Pero viene el principal problema. Que alguien se lo puso, se lo chuleó y le puso un 5. ¿Eso qué significa? Que el que le evaluó esa vaina tampoco sabía cómo se hacía un mapa conceptual. Listo. Vamos al ejemplo simple. Me voy a ir por aquí para arriba. Bueno, este me sirve mucho de ejemplo. Este es un mapa conceptual que se acerca bastante a lo que es verdaderamente un mapa conceptual. ¿Listo? ¿Qué elementos tiene? Vean, conceptos. Dentro de cada, digamos, recuadro hay uno, máximo 2 palabras, un concepto. ¿Cierto que sí? Bueno. Lo otro es jerárquico por niveles. Por decir algo, aquí hay un nivel. Perdón, aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel, y aquí hay otro nivel, y aquí hay otro nivel de conceptos. Lo otro es que esto cabe en una hoja tamaño K. Lo otro es que existe concepto, conector, concepto. Entonces eso me indica que este mapa conceptual está bien hecho. Otro detalle, muchachos, ¿lo ven muy claro, sí o no? Está muy claro. Y el último detalle, quizás el más importante de todos, que el mapa conceptual me da cuenta del documento. Miren, por ejemplo, la Tierra pertenece al sistema solar, junto con otros cuerpos celestes, como por ejemplo la Luna y el Sol. O sea, que después de haber yo leído las 20 páginas, había a lo largo de todo ese documento toda esta conceptualización. Y por eso es que yo la coloco dentro del mapa conceptual. Ahí es donde está la parte difícil. ¿Listo? La Tierra realiza movimientos como la rotación y la traslación. La rotación produce el día y la noche, ¿cierto? La rotación. Y la traslación
que producen las estaciones. El mapa conceptual me da cuenta del documento. ¿Listo? Y así tiene que ser una cosa muy bien estructurada. Tiene que ser una cosa muy bien estructurada. Por eso los profesores la ponen. Pero aquí entre nos. Bueno, eso va a quedar grabado, tipo madre. El caso es que muchos profesores no saben qué es un mapa conceptual. Uno le mide la ciencia así el profe, al profesor de proceso psicológico, y le entrega a uno un mamarracho mapa conceptual y 4,5. Ya le calibró usted. Este señor no sabe qué es un mapa conceptual, a uno le interesa que yo esté aprendiendo correctamente. Usted ya lo evalúa. Porque esa es otra cosa. Voy a hablar casi para que me canse de cada vez. Uno en la universidad, uno tiene que analizar los grupos y sabe a quiénes le trabaja y a quiénes no. Uno sabe. Y ese profesor, hijo de tantas, que lo jodió a usted y le hizo repetir la materia y no lo puede ni ver. O sea, Diego Castro Jaramillo Meneses. ¿Se acuerda usted del nombre completo? Pero el profesor bacano que le ayudó y tal cosa, sí, ese caldito, yo no me acuerdo bien. Es el que lo jodió a usted, que usted se acuerda del nombre completo y hasta se aprende la cédula, porque como tuvo tantos problemas con él, ya le aparecía la cédula a él en los memorandos y en las cosas, entonces se aprendió también la cédula. Bueno, listo. Voy a enfocar este. No sé si encuentran por allá este ejemplo. Este ejemplo. ¿Sí lo ven? Este puede llegar a ser un mapa conceptual que puede ser bueno, pero ¿qué problema le ven ustedes? ¿O ustedes lo ven bueno? Eso está muy saturado de información. Muy complejo. Claro que si yo me detengo a mirarlo, claro, lo saco. Sí, lo saco. Pero es que, pues madre, esa vaina está muy compleja. ¿Listo? Y ahí está una de las magias de los mapas conceptuales. Escuchen esta frase. Los mapas conceptuales son como la pedagogía. La pedagogía es el arte de hacer fácil lo que es difícil. Es el arte de hacer fácil lo que es difícil. Entonces, los mapas conceptuales es el arte de que usted evidencie toda una serie de conceptos que son difíciles de manera fácil. Así que, pues madre, sí es sintetizar, pero muy coherentemente, apuntando a lo más importante y haciendo una conceptualización gráfica con toda esa síntesis que usted está hablando. Exigente, demasiado exigente. Por eso los profesores lo ponen. Y si uno logra hacer mapas conceptuales, bueno, para descrestar el profe. Es más, el profe los guarda. Sí, yo sé, porque ellos me lo dicen. Esos mapas conceptuales buenos, venga para acá, para yo tener una idea de cómo es el mapa conceptual. Los malos, los que ustedes llenan de información ahí, copian y pegan eso. Y si el profesor sabe, le pone un 0. Y si no sabe, le pone un 4,5. ¿Listo? Bueno, vamos a este último ejemplo. Que me parece muy pertinente. Este ejemplo, vamos a analizar. Está por niveles, vean, 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles. Cada nivel evidencia una jerarquía, claro, es jerárquico. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Concepto conector, concepto. Maneja los conceptos. Yo puedo decir, el agua es necesaria para los seres vivos, por ejemplo, para las plantas. Por ejemplo, el algarrobo es una planta, ¿cierto que sí? O sea, va bien el mapa conceptual. Y además tienen algo adicional, que son los colores. Cada nivel está por colores. Y ven lo claro que está. Muchachos, les aseguro que si logran hacer sus mapas conceptuales, no solo este semestre, sino en todos los demás, así de esta manera, les va a ir muy bien. Sin embargo, como todo en la vida tengo que decírselo, no todo es tan bonito. Hay profesores que usted le entrega un mapa conceptual siguiendo todos los parámetros que yo les he dicho y le ponen un 1, que porque no hay nada. Porque le falta información. Le gustan los cuadros llenos de texto.
Claro. Entonces, en la universidad no se sobresale, en la universidad se sobrevive. Entonces, ¿cómo es que le gusta a usted? Ah, facilito, leyendo esa vaina. Y si puedo, se lo imprimo en un plotter, un hijo de cartelera gigante, y le da a su papá con su propio como que le gusta. ¿Cierto? Así es. Ahora, vámonos a el... Habiendo abordado eso, vámonos por favor para el Semaplus. Ya encarguémonos del Semaplus como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar ese último que vimos, vamos a utilizarlo como ejemplo. Dime. Dime. Ah, voy. Cuidado. Azul a la plata. Bueno, listo, sigamos. Un pequeño problemilla que teníamos allí, pero ya lo solucionamos. Listo. Se van a encontrar con que en esta parte inicial ustedes ven que tengo aquí tres carpetas, porque yo ya las he creado, ¿sí? Entonces ustedes, digamos, por cada materia crean una carpeta. Ustedes están en el siguiente semestre de una materia que se llama procesos psicológicos. Entonces usted crea una carpeta llamada procesos psicológicos. Si le pone a hacer mapas conceptuales, los hacia allá adentro. En este caso nuestra materia se llama GBI. Entonces me hacen el favor, le dicen aquí New Folder y le colocan como nombre, bueno, él crea la carpeta, ¿cierto? Crea la carpeta y le van a dar clic derecho sobre la carpeta, clic derecho, la que acaban de crear, la que dije que crearan mientras ustedes estaban conversando. Eso está muy bien, eso está perfecto, me encanta. Listo. Y le dan clic derecho, rename, y cambian el nombre y la colocan GBI. Listo. New folder. Le dan clic derecho, rename, cambiar nombre. ¿Cómo? Bueno, cambiaron el nombre. Ahora me le dan doble clic a la carpeta para que entren en ella. Listo, ahí están en la carpeta, listo. Ya se metieron a la carpeta. Si crean un mapa conceptual, queda guardado allí, ahí. Listo. Ahora, yo voy a crear una carpeta llamada GBI 2084. Listo. Y le doy doble clic. Ahí estoy donde están ustedes. Ahora le vamos a decir New Semap. Y ya entramos al programa como tal. Este programa, muchachos, es una cosa muy sencilla de manejar. Estoy completamente seguro que solo cacharreando ustedes lo aprenden a manejar. Vamos a intentar, ¿recuerdan esto? Vamos a intentar reproducir este mismo mapa conceptual. Entonces, todo comienza con el concepto más relevante y general que hay, ¿cierto? O sea, le vamos a dar doble clic aquí. Esperen, yo me organizo porque mi pantalla es muy complicada de manejar.
debido a que yo tengo el video bin. En cambio ustedes tienen la pantalla súper organizadita y súper rica para trabajar. En cambio yo tengo ese video bin. Entonces le dan doble clic y crean un concepto nuevo. Véanlo ahí. Crean un concepto nuevo. Doble clic. Estas dos flechas que están viendo en la parte superior son las que les van a permitir derivar los otros conceptos. Entonces desde ahí, con buena puntería, nada de pucho de marajero, sí, no, buena puntería, arrastran y vamos a hacer, miren, vamos a hacer estos tres conceptos, este y este. Entonces jalan para acá, luego vuelven y se ubican aquí, jalan para acá, vuelven y se ubican aquí y jalan para acá. Eso sí, bien bonito y bien alineado todo. Miren muchachos, voy a intentarlo yo aquí, vean. Aquí va uno, aquí está el otro y aquí está el otro, vean, véanlo, Bueno, listo. Ya. Ahí va. Es completamente normal que les quede como torcidito, como las primeras veces. Completamente normal. Listo. Ya tenemos estos tres conceptos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora, dense cuenta de que este concepto tiene dos conceptos. Miren primero a mí cómo lo voy a hacer. Miren que de este conector se derivan dos conceptos. Miren lo que voy a hacer yo acá. Primero mire acá. Entonces mire, vean. Entonces me ubico aquí. ¡Pum! De aquí saco un concepto. De aquí saco un concepto. Listo. Véanlo acá. Es este que saqué, vean. Y de este mismo conector, ya no del mismo concepto, sino del conector, saco el otro concepto. Véanlo ahí. De un mismo conector obtuve dos conceptos. Véanlo ahí. ¿Sí lo vieron? Usted saca uno de aquí. Saca uno de aquí. Y luego del conector saca el otro concepto. Pero ahí va. Pulso de maraquero que tienen ustedes. Listo. Bueno, sigue. Sigue el otro. ¿Qué sigue? Sigue. De este sale este. Y que quede alineado con estos dos. O sea, de aquí sacan otro hacia abajo. Y que quede alineado con estos dos. Entonces veanlo, vean. Simplemente jalo aquí y ahí está, vea, ya. ¿Listo? ¿Qué sigue? De aquí, de este salen tres. Salen tres. Entonces, primero haga el de la mitad. Que quede alineado con estos de aquí. Saca el de la mitad. Y del conector saca este y saca este. Del conector. No del concepto. Entonces ahí voy, vea. Saco el de la mitad. Ya. Este es el de la mitad. Y del conector saco este y saco este. Uf, quedó más pispo que un berraco, vea. Ah, pero está muy rápido. Sí, no, pero dice que espere. Están peleando ahí con el Semaptul ustedes. Están peleando. Moviendo la rayita, moviendo eso. Eso es lo que están haciendo ahí. Y borrando.
Pero es normal. Los demás van a quedar más bonitos. Bueno, si notan, hemos cuidado los niveles. El nivel. Fundamental en la realización de un mapa conceptual. Fundamental. Cuidar los niveles, no que una cosa quede así y la otra así, es muy difícil, muy complicado, no. Bueno. De aquí, de este concepto y de este concepto, sale otro concepto que aquí no lo pusieron bien. Ojo que aquí, pues, aquí sí fallaron. Aquí les faltó el recuadro. Muy bien, gracias. Ahí les faltó. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a coger plantas y saco el concepto del algarrobo. Y voy a coger animales y voy a empatarlo con el conector. Y de aquí saco el otro elemento. Si es que me da, pues, ahí voy. Entonces, de aquí saco un concepto. De aquí. Y este señor lo tiro a la mitad. Este lo tiro a la mitad, vean. Luego, este concepto lo uno con el conector, vean. Si miran, vean, con el conector, vean. 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 Repito, lo que hice fue lo siguiente. Uy. Esperen que me puse a hacer aquí, vean. De este concepto lo saqué directamente de aquí. Este que estoy señalando. Y luego lo moví a un ladito, al centro. Y luego cojo este concepto y lo pego al conector, vean. Véalo ahí. Listo, ahí está, ahí lo uní. Y de este saco el concepto aquí. Véanlo ahí. Ahí quedó. ¿Sí? Lo selecciono y lo pego con el conector. Recuerden que los que no tienen recuadros se llaman conectores. Y los que tienen recuadros se llaman conceptos. Lo bueno no dura, ¿sí? ¿Tiene clase? Bueno, muchachos, paremos ahí. Lo bueno no dura. Así es la vida. Entonces, me hacen el favor, guarden. ¿Cómo? Si ustedes se fijan, un segundito aquí, acá, si ustedes se fijan, hola Rubí, vienes para acá, a control. ¿Dónde vas a estar? Oh, hola Blanca. Listo. ¿Qué más? Bien. Si ustedes se fijan, aquí está ¿cómo se llama? El panel, ¿cierto? Y aquí dice entonces save. Acá. Save es salvar, grabar. Save. Háganle clic ahí, por favor. Sí, salvar. Save. Entonces le ponen un nombre, llámenlo ejemplo 1. Ejemplo 1, sin espacio ni nada. Y le dan save. Y ya, vea que aquí ya aparece el nombre, vea. Listo. Como hasta aquí llegamos, entonces me hacen el favor, ya se puede, miren, ya se puede salir correctamente. Logo. Y ya nos salimos y en... ¿Ah? Aquí pues, bueno, acabo de salir.
por favor, se salen del semáforo, se salen de la plataforma y oído. El próximo sábado a las 2 de la tarde, sábado 2 de la tarde, hay videoconferencia. Sábado 3. Sábado, este sábado. A las 2 de la tarde. ¿Usted qué va a hacer el sábado a las 2 de la tarde? Usted se va a sentar frente al computador, ¿cierto? Va a mirar la pestaña que dice videoconferencia. Ya les voy a comentar eso. Y se va a ubicar aquí. Y aquí le va a aparecer el enlace. Usted constantemente le está dando F5 para que él actualice la pantalla. Ya le sale enlace para entrar a la videoconferencia del sábado, tal. Y yo ya le doy acceso para entrar. Van a ver. Aquí va a haber un enlace que dice enlace para entrar a la videoconferencia. Ahí le da clic, él le pide el nombre y yo ya lo dejo entrar. Van a ver, otros grupos van a estar con ustedes. ¿La conferencia de qué? Hija, es que no me estás escuchando. Eso es el sábado. El sábado. No, sí, yo sé. Ya. ¿Dónde me acordó el evento? Por videoconferencia, ahí arriba. Cuando dice que iniciar conferencia. No. Ahí le va a aparecer un enlace que dice. Ah, pero todavía no. Todavía no, eso es lo que te estaba diciendo, que todavía no. ¿Listo? Y 2 de la tarde, que es que yo no puedo porque trabajo, que es que yo no puedo porque ese día estoy con la novia y con el novio y no le puedo faltar, que es que ese día, entonces muchachos, la videoconferencia queda grabada en YouTube y ahí mismo coloco un enlace para que ustedes pues la vean. Van a estar con otros grupos. Lo que voy a hacer es que voy a enfocar temas del proyecto de GBI, voy a hablar de CEMAP Tools, voy a repetir cosas que ya vimos aquí, voy a hablar de cosas nuevas, así que ahí tiene que estar. Como le digo, si no puede, entonces la conferencia queda grabada y yo les coloco el enlace en el video de YouTube para que después lo vean, ¿correcto? ¿Listo? Sábado 2 de la tarde. Este sábado 2 de la tarde. ¿Listo, muchachos? Sí, apagan todo correctamente. Cuéntame. Ahora es donde las puedo yo. Ya te